¿Qué tal, amigos, líderes de las diferentes iglesias Verbo, no solamente aquí en Guatemala, sino probablemente en aquellos otros lugares donde estamos presentes? Confío que esta grabación también pueda llegar a otros hermanos que también están apasionados por el Señor, allí donde estamos en cualquier parte del mundo. El tema que nos compete hoy es inspirados para inspirar. Es muy importante que nosotros estemos inspirados para hacer la labor evangelizadora, para también inspirar a los demás hermanos que están allí esperando que nosotros, no solamente con palabras, sino que con el ejemplo, les podamos inspirar a hacer la labor evangelizadora. Quisiera que me acompañaran, por favor, en lo que está escrito en Efesios 4, del 10 al 12. Si abren ustedes sus Biblias, por favor, yo voy a hacer lectura de lo que está acá. Dice: aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y se refiere a Jesucristo. Y dice: y él mismo constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos que él constituyó son regalos de parte del Señor para su iglesia. Regalos, son dones, pero que tienen un propósito. El propósito de estos dones no está concentrado en sí mismos, sino en las personas. Y el propósito se revela acá en el versículo 12. Para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la madurez de los santos. Cada vez que pienso en madurez, pienso en responsabilidad. No tengo otra alternativa. Una persona madura es una persona que sabe cuál es su papel en cada una de las funciones que ocupe. Como hijo, como padre de familia, como trabajador, como empleador, como ciudadano. Una persona madura es una persona que no evade responsabilidad, sino al contrario, asume responsabilidad, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y me gusta mucho aquel pasaje que habla del rey David, donde él sabía qué era lo que tenía que hacer en su generación. Y dice que él sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios hasta que pasó a la presencia de Dios a unirse con sus padres. Así que la responsabilidad de estos dones es ayudar a las personas a alcanzar esos niveles de madurez y responsabilidad. Luego, ya con esos niveles de responsabilidad en la vida de cada individuo, que es el sacerdocio del creyente, van a poner su vida, sus dones y sus capacidades al servicio del Señor, porque dice que es para la obra del servicio, la obra del ministerio. Y toda esta actividad, responsabilidad y acción va a dar lugar a la edificación de una iglesia gloriosa. Esa luminar en el mundo que el mundo tanto necesita. Somos esa comunidad modelo que el mundo necesita para ser inspirados, para conectarse con Dios. Así que los resultados que nos muestran las estadísticas de la importancia de que un creyente haga lo que tiene que hacer en el área de evangelismo son abrumadoras. Déjenme darles algunos datos. Se hizo un estudio hace unos años atrás donde se encuestaron 14,000 personas, miembros de iglesias locales en los 5 continentes. Iglesias grandes, iglesias pequeñas, pero miembros de iglesias locales, 14,000. Y se les hizo la siguiente pregunta: ¿qué o quién fue el medio para hacerles venir a Cristo o a la iglesia? Y estos son los resultados. El 3% llegaron por una necesidad especial. Algo especial. 3%, 3 de cada 100. Otro 3% llegaron por sí solos. Recuerdo yo el caso de una de las personas que se convirtió allá en España con nosotros. Nosotros estábamos vamos a decir, en una primera planta y la parte de arriba, un edificio de apartamentos, y bajó un vecino en una ocasión con su vaso
con hielo y whisky a averiguar qué es lo que hacemos nosotros. Y él se acercó por sí mismo, nadie le invitó en este caso que les estoy narrando. Él vino a preguntar y ya cuando estaba con nosotros abrió su corazón y manifestó su gran necesidad por el Señor. Ahí mismo se le guió para entregar su vida al Señor, dejó su vaso con whisky en las rocas por un lado y se entregó al Señor. Un hombre taxista, donde podemos ver la obra de Dios porque su vida fue transformada. El otro 6% llegaron atraídos por el pastor. Su mensaje, su ejemplo de servicio, su ejemplo familiar, una persona que constantemente está comunicando el mensaje de Dios y lo hace de una manera pues coherente, inspiradora, hace que muchas personas se conecten, van a la iglesia, han sido invitados o llegaron por sí mismos al ver el cartel o la publicidad o lo que se decía en el vecindario y se quedaron después de repetidas veces de escuchar los mensajes de sus líderes. El otro 2% llegaron porque les visitaron en sus casas. En algunos lugares, en algunas comunidades, pues sí es efectivo el que personas de las iglesias locales se acerquen a sus casas, sea por la mañana, por la tarde, siempre en horas prudentes, y pues se presenten como personas del barrio, de la comunidad cristiana, de la zona, y que están invitando a los vecinos a poder conocerles. Y aprovechan para darles el testimonio de su propia vida, presentarles a Cristo. Muchas veces se abren las puertas y las personas pasan adelante en esa sala, en un ambiente pues más familiar, y le comparten del Señor y se convierten. No son grandes los resultados, pero sí hay resultados, es un 2%. El 6%, otro 6%, llegaron cuando eran niños a través de la escuela dominical, hayan sido invitados por sus propios padres, por alguna abuela, por algún tío, pero estando en esa etapa de niñez, fueron expuestos al Evangelio, conocieron del Señor, y pues este es el 6%. Tan importante es que los niños tengan una buena enseñanza en la escuela dominical o la iglesia de niños, como nosotros la llamamos. Otro 2% llegaron a través de una campaña evangelística. Ahora, el contexto de este resultado, campaña evangelística, pues más se refiere a la famosa carpa, ¿no? O al estadio, donde se invita a un evangelista, una persona pues muy elocuente, muy convincente, muy carismática, llevando el mensaje. Bueno, pues el resultado de estos esfuerzos pues es un 2% de las personas que están en una iglesia. Nuestras campañas evangelísticas pues han cambiado y ya no es una carpa y ya no es pretender que todas las iglesias locales, Verbo de una ciudad pues se van a unir para ir a un estadio o llenar un auditorium porque viene fulano. No hacemos uso de ese tipo de campaña, no digo yo que está mal, simplemente que nosotros vemos que es más efectivo el tener esas noches del amigo, donde tenemos algunas participaciones musicales, donde tenemos una cena para matrimonios, para que todos los miembros de las iglesias puedan invitar personas no cristianas, donde hacemos actividades de obra social enfocadas en el beneficio de otros, pero es una campaña evangelística también, etc. Obviamente, este tipo de manifestación evangelística organizado por la propia iglesia local, pues tiene más resultados que lo que es una carpa y traer a un hombre carismático llevando el evangelio. Pero de todas maneras, los resultados no son tan contundentes como los que vamos a ver a continuación. El 3% llegaron por medio de algún programa de la iglesia. Y el 75% llegaron por medio de la influencia de un amigo y un familiar. Y esto es lo que para mí es abrumador. Abrumador. Porque 14,000 personas encuestadas, que diga un 75% que ellos vinieron a través de un amigo o un familiar, es impactante. Eso nos muestra el sacerdocio del creyente operando. Cada persona tiene círculos de relación donde se han establecido puentes de afinidad
con personas que, aunque no sean cristianas, han sido personas de alguna manera importantes, claves en la vida ya de un convertido. Hace poco estuve reunido con un grupo de amigos, ex compañeros de promoción del colegio. Éramos más o menos unos 26, 27, y no se imaginan ustedes lo que significaba darnos un abrazo, estrecharnos la mano, a pesar de que era evidente ya el cambio físico que al paso de los años hemos sido todos sometidos. Venían recuerdos, hay unas conexiones tremendas cuando vemos a esas personas que tuvieron una parte importante en nuestra vida en el pasado. Muchos de nosotros y muchos de los miembros de nuestras iglesias han tenido el auxilio en su juventud o en su niñez de los abuelos, de algún tío, de alguna familia conocida, cuando a través de necesidades puntuales nos han echado una mano y nos han ayudado. No es posible que nuestros hermanos se aíslen, como yo lo llamo, dentro del castillo de la santidad de la iglesia y en una serie de actividades, lunes, martes, miércoles, jueves, en un activismo muchas veces absurdo, hermanos, de la propia organización de la iglesia, y la gente se aísla. No se trata de mantener ocupadas a las personas, no se trata de tener el ministerio de esto, el departamento de lo otro y una serie de planes y actividades. Hermanos, llega un momento en el cual ya la gente no tiene tiempo, tienen que estudiar, tienen que trabajar, y encima de eso es un activismo tremendo dentro de la propia organización, que, hermanos, no hay momentos para que las personas de manera consciente puedan relacionarse con aquellas personas que no conocen al Señor y que necesitan oír el testimonio. No estoy hablando de ir a participar de una serie de actividades que en la discoteca, no estoy hablando de eso, estoy hablando, y usted lo sabe muy bien, de poder con una bolsa de pan dulce y un café llamar a la puerta de un tío, de un antiguo vecino, de aquella zona donde jugamos al fútbol en la calle, y visitarles y saludarles y darles un abrazo y manifestarles el aprecio que nosotros les tenemos. A veces me pregunto yo, ¿cómo está nuestra propia agenda? Somos líderes de las congregaciones, ¿cómo está nuestra propia agenda? ¿Qué pasaría si pudiéramos nosotros ver qué es lo que hemos anotado, cuáles son las citas que hemos hecho en las últimas 3, 4, 5 semanas atrás? A ver si hay algún espacio para alguien que no conoce al Señor, la persona que nos atiende en el banco regularmente, poder tomarnos un café con ellos, a ver si está registrado en nuestras agendas. Hermanos, no podemos pedirle a las personas que hagan algo que nosotros mismos hemos dejado de hacer. Es importante que nosotros tengamos testimonios frescos. No valen ya los testimonios de hace tantos años que tuvimos experiencias, necesitamos tener testimonios frescos de lo que hicimos la semana pasada, hace 3 días, con la persona que nos atendió en aquella cafetería, con el amigo que teníamos tiempo de no ver, y le llamamos y le buscamos después de varios intentos, conseguimos el teléfono y al final pues nos tomamos un café con ese amigo que sabemos que necesita del Señor. Es muy importante, hermanos, que abramos un espacio en nuestro corazón para llevar a cabo esa tarea tan noble que identifica el corazón del Señor por la cual Él vino a este mundo. Quisiera invitarles a que abrieran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Y es la parábola del buen samaritano. Y dice así: y he aquí, se levantó cierto escriba para ponerlo a prueba y dijo: Maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Hermanos, es una pregunta trascendental de una persona conocedora de las Escrituras. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para que mi vida después de esta vida terrenal pueda
extenderse sin fin, estando en la presencia de Dios? Una pregunta muy importante. Y la respuesta del Señor fue, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque ese tema ya fue tratado. ¿Qué lees? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? Y él le contestó diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. 3 actores, Dios, el prójimo y uno mismo. Y aquí el Señor le está diciendo, mira, date cuenta que no solamente se trata de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Se trata también de que tú te ames a ti mismo. Un amor hacia ti mismo que te lleve a considerar a las otras personas también. Porque las otras personas necesitan y merecen esa calidad de amor, ese énfasis de amor, como el que tú mismo estás aplicando para tu vida. Es un amar a Dios, es un amarte a ti mismo para poder amar a alguien que no es Dios y que no eres tú, es un próximo a ti. Jesús le dijo, has hablado correctamente, pon esto por obra y serás salvo. Aplícalo y serás salvo. Pero él, pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi próximo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dijo, cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó cuando arremetieron contra él unos salteadores, que luego de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo casi muerto. Esta era una persona como cualquier otra persona, con familia, con sentimientos, con ilusiones, con proyectos, que va caminando por la vida. Y vamos a comenzar a hacer paralelismos, ¿no? Va en el camino de la vida. Todos sabemos que Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Estos salteadores representan eso precisamente. Satanás quiere dañar a aquellos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tiene un odio en contra de toda persona que es semejante al Señor y arremete en contra de esas personas. Roba ilusión, roba decencia, roba bienes materiales, roba salud, roba esperanza, roba éxito. Y no solamente roba, hiere, daña, golpea. Hay daños muy fuertes en las vidas de las personas, daños de conciencia. Palabras que retumban en sus mentes, menosprecios, rechazos, donde Satanás ha hecho uso de personas, de instrumentos, maestros, los mismos padres, familiares, personas a quienes se les ha dado el corazón a través de un enamoramiento y han venido a ser instrumentos para que estas personas tengan una interrupción en su camino y se encuentren tirados, malheridos, moribundos, quizás ya sin esperanza, despojados de su propósito en Dios. Y resulta que, como vamos a ver en la historia, 3 hombres se encuentran con esta persona. Vamos a leer el primero. Y sucedió que descendiendo cierto sacerdote por ese mismo camino, al ver a este hombre, pasó de largo. Un sacerdote, una persona conocedora de lo que dice Dios con relación a un próximo. Es interesante. ¿Cómo es posible que alguien, sabiendo lo que es correcto, no hace nada para ponerlo en práctica?
Es muy interesante. La teoría no nos va a impulsar a hacer algo. No es la teoría la que nos impulsa. No es el conocimiento nada más lo que nos impulsa. Hay algo más. En este caso, este hombre se acercó y lo vio. Pero el Señor hablaba de aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen. Cuando una persona, teniendo enfrente a alguien tan necesitado, no hace nada. Cuando eso ocurre es porque la persona está viéndose a sí misma. Está más preocupada por sus propios intereses, por sus propios problemas, está más interesada en llegar a cumplir el objetivo por el cual está en ese camino. Es una persona que por verse a sí mismo deja de ver a los demás, a pesar del conocimiento que pueda tener. Se añade otra persona. De igual modo, vino un levita y llegó a ese mismo lugar. Y al verlo, pasó de largo. Hay muchas personas también que están de alguna manera bastante defraudadas de que quizás en otras ocasiones han dado la mano y le han tomado el pie. Se han burlado de ellos, les han tomado el pelo, no han sido agradecidos. Por ayudar a uno han salido, como decimos en España, tirados, les ha ido mal. Y sus propias experiencias con relación a otras personas les ha llevado a ya no dar un voto de confianza, ya no detenerse, ya no interrumpir su propio proyecto de vida y hacer un alto, porque están defraudados por la misma humanidad. Quizás hay personas que hacen incluso juicio, interpretando del por qué esas personas han llegado al lugar donde están. A ver, este hombre ahí tirado, ¿qué ha sembrado? Probablemente ha sembrado y ahora ha cosechado. Quizás todo el mal que ha hecho, ahora mismo está haciéndose la justicia en su vida y se está reflejando lo que este hombre ha hecho, ahora él está cosechando eso. Hay muchas personas que padecen. Vemos personas que ya tienen sus hígados destrozados de tanto licor, rupturas matrimoniales, 2, 3, 4, enemistades con sus hijos, personas que pierden 1, 2, 3 trabajos en corto tiempo. Es evidente que hay un problema en la persona. Es evidente que la persona ha tomado una serie de decisiones incorrectas que le han llevado a aislarse de su propia familia, a tener esa ruptura de relación con sus hijos o con su esposa, a tener una inconstancia en su trabajo. Es evidente que son responsables, pero la misericordia es lo que va a permitir que a pesar de esas circunstancias nosotros podamos tener esperanza por la vida de esa persona, considerando que nosotros mismos podríamos estar en ese lugar. Y eso es lo que me llama la atención de este tercer personaje. Pero cierto samaritano, no un judío, no un conocedor de las Escrituras. De hecho, judíos y samaritanos no se llevaban. Se esperaba más de un judío porque conocía el corazón de Dios para actuar en este tipo de situaciones que de un samaritano. Pero bueno, dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, tenía un propósito, no estaba ahí, bueno, vamos a perder el tiempo caminando por el camino. No, él también tenía un proyecto, tenía un tiempo, tenía una planificación, tenía intereses, igual que los demás. Que iba de viaje, llegó a donde él estaba, no podemos ver las necesidades si no estamos donde ellos están. Desde el balcón privilegiado de la iglesia local no podemos ver las necesidades de la gente, tenemos que estar donde la gente está. Cristo está tan cerca de la gente como nosotros lo estemos de ellos. Y al verlo, sintió compasión por él. Los otros también lo vieron, pero no tuvieron compasión de él. La compasión es ese sentimiento que nos da una empatía con la persona.
Es un sentimiento que nos hace pensar de que esta vida puede tener un cambio de rumbo, de que esta persona probablemente está así porque no está conectada con el Señor. El Señor, cuando toca el corazón de una persona, ese corazón cambia, se restaura. La familia tiene una sacudida tremenda porque ven a aquel hombre o aquella mujer que era de esta manera, ahora la ven actuando de esta otra. Este no pedía perdón, ahora pide perdón. Este que no era humilde, ahora es humilde. Es sensible a las necesidades de otros. Ha dejado de pensar en sí mismo. Así que este hombre fue movido a misericordia e hizo un alto en su proyecto. Un alto. No le importó, entre comillas, perder el tiempo, no llegar a la hora donde tenía que llegar, con tal de auxiliar a alguien próximo a él, otro ser humano como él. Es importante que nosotros veamos que la misericordia nos lleva a la acción. Probablemente cuando nosotros no actuamos en beneficio de llevar el evangelio a personas que lo necesitan, quizás sea porque no tenemos ese gran motivador, la misericordia. Es muy importante, hermanos, que el Señor palpite en nuestro corazón por la gente que lo necesita. Que sintamos el palpitar de Dios en nuestro corazón a favor de todas estas personas que están ahí, hermanos, se están como desangrando, están muriendo, hermanos. Muchos jóvenes han perdido ya la esperanza, han tenido ya en su mente la opción de quitarse la vida, cuando apenas están comenzando la vida. La misericordia es el elemento revulsivo que nos lleva a actuar. Y dice, sintió compasión por él y acercándose, dice que le vendó sus heridas y les aplicó vino y aceite y lo puso en su asno, lo llevó a un mesón y le brindó atención. A la mañana siguiente sacó 2 denarios y entregándolos al mesonero, le dijo, atiéndelo y si gastas algo más, te lo pagaré cuando regrese. Yo creo que es bueno el que le demos a nuestros hermanos los elementos necesarios para que estén capacitados para actuar en el camino. En este caso, este hombre tenía vendas, tenía vino, tenía aceite. Sabemos, hermanos, que el consuelo es una venda para el corazón herido. Sabemos, hermanos, que la unción del Espíritu Santo, eso que no es nuestro, es Él obrando. Es un aceite, es un ungüento para aquellos que están heridos. Hermanos, sabemos que la sangre de Cristo es lo único que puede perdonar, limpiar el corazón de una persona que tiene su conciencia que le acusa una y otra vez de lo que ha dicho, de lo que ha visto, de lo que ha hecho. El vino representa esa sangre. Todo eso conjuntamente son elementos que los hermanos que están allí en nuestras congregaciones deben de echar mano para poder auxiliar a alguien que lo necesita. Los recursos. Esta persona tenía dinero, tenía algo para poder encargárselo a alguien con mayor especialidad. O sea, los recursos están para servir al prójimo, no solo para servirnos a nosotros, sino para servir a la gente. El asno es otro recurso. Él mismo lo llevó al mesón. El mesón para mí representa la iglesia. Representa la iglesia, es un lugar adecuado para la restauración de una persona que ha sido maltratada, herida, usurpada, asaltada por Satanás en el camino de la vida. Y dice el Señor, ¿quién pues de estos 3 fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo,
el que tuvo compasión de él, Jesús le dijo: ve tú y haz también lo mismo. Al final de la historia, el Señor Jesús le hace la pregunta a este escriba y le dice: ¿quién de estos tres realmente fue el próximo? Cuando tú analizas, los tres estuvieron próximos a esta persona. Pero ¿quién realmente actuó como próximo ante esa necesidad? Pues el que fue movido a misericordia. Solo la misericordia realmente nos aproxima de corazón y espíritu hacia un alma que lo necesita. Y eso es fundamental, queridos hermanos. Estaba leyendo en la versión de la Biblia Peshitta, una traducción del arameo al castellano, en Proverbios capítulo 21, verso 12, dice esto acerca del justo. Mira esto: el justo considera cuidadosamente el corazón de los inicuos. El justo considera cuidadosamente el corazón de los inicuos. Eso significa que la persona que está clara de qué es lo que el Señor piensa, siente y dice, de lo que está bueno y de lo que está malo, de lo que es el bien y de lo que es el mal, y que tiene una inclinación para que se haga lo que es correcto, dice que va a considerar cuidadosamente, no livianamente, sino cuidadosamente, el corazón de los inicuos. No lo va a menospreciar, no lo va a señalar, no lo va a tildar, sino que lo va a considerar cuidadosamente. Eso significa tener empatía con las personas que están en una situación decadente, moral y espiritualmente hablando. Al ponerse en su lugar, que no significa aprobar lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten, lo que hacen, desde esa perspectiva, identificándose con la persona, desde ese punto, añade el versículo 12, y aparta a los inicuos del mal. El justo va a apartar a los inicuos del mal. Este texto, con esta traducción, me bendice mucho, hermanos. Me bendice muchísimo porque no podemos dejar de pensar en la situación de las personas que no conocen al Señor. No podemos dejar de pensar, no podemos aislarnos de eso. Tenemos que considerarlo cuidadosamente. Sí, están en una situación delicada delante de Dios, por supuesto. Están eternamente en estos momentos separados de Dios. Pero al considerarlo, nosotros vamos a actuar en justicia. Y lo más justo es hacer el bien. Y el bien es apartar a los inicuos del mal. Eso es lo justo. Apartar a los inicuos del mal. Por eso la labor evangelizadora es una obra de bien. Es una obra justa que hacemos a favor de las personas que no conocen al Señor. Quisiera basarme en lo que está escrito en Romanos. Déjenme leer lo siguiente. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del mensaje de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si vamos a hacer una segmentación de esta escritura, podemos decirte que el poder del Evangelio es Dios. Dios está detrás de este mensaje. Es poderoso este mensaje porque Dios está allí. El propósito de este mensaje de buena noticia es la salvación de las personas. La disponibilidad de este mensaje
es para toda persona que cree, para todo aquel que cree. La universalidad de este mensaje de buena noticia, que es algo que me bendice tanto, es que no solamente es para el pueblo judío, es para todos los que no somos judíos, para toda la humanidad. El contenido de este evangelio es la justicia de Dios, es el bien de Dios, hacer lo que es bueno y justo, lo que es noble. La misericordia es parte de la justicia de Dios, porque dice que la justicia es la base, hermanos, pero la misericordia va más allá. Es tener clemencia, es tener compasión por aquellos que quizás no merecen clemencia y no merecen compasión. Pero es la naturaleza de Dios, tener misericordia por aquellos que están perdidos. El carácter, la característica del evangelio es que donde quiera es revelado. Es una revelación. Y la operación del evangelio, la manera en la cual opera el evangelio, es por fe y para fe. Recientemente di una conferencia acerca de la necesidad de conectar al mundo con Dios. Y en esta conferencia yo hacía uso de las palabras de Juan Wesley, este hombre que fue usado por el Señor en el siglo XVI y fue el precursor del primer gran avivamiento de la era moderna. Él reflejaba en estas palabras su pasión por Dios en su generación. Y yo quisiera leerlo. Él decía: haz todo el bien que puedas. Haz todo el bien que puedas. Esto habla de una diversidad de obras de amor, obras de caridad. Él decía también: por todos los medios que puedas. Esto nos habla de una diversidad de vehículos para llevar el evangelio. No solamente con una guitarra, con unos tratados en el parque un domingo. De todas las maneras que puedas. Esto es diversidad de formas. Y las formas que nos sirvieron en el pasado no necesariamente van a ser las formas que nos sirvan en el presente o en el futuro. Quizás algunas sí, otras no. Tenemos que ser flexibles para que las formas que nos han servido no nos impidan acercarnos a la gente. Y requiere entonces una flexibilidad para que nosotros tengamos unas nuevas formas, nuevas maneras de acercarnos a la gente que no es cristiana. Y digo acercarnos a la gente que no es cristiana. Fíjense ustedes que, por ejemplo, recordando Hechos 16:15, Lidia no solamente fue bautizada ella, sino que su familia también. Tenemos que darnos cuenta que en Hechos 16, 31, 33, las personas que se convertían en Filipos, después de la conversión del carcelero, era también su familia. Tenemos que comprender también que en Hechos 10, del 1 al 2 y 22 y 24, no solamente fue Cornelio y los de su casa los que se convirtieron, sino que también él invitó a personas cercanas y conocidas a que conocieran del Señor. En Mateo 9:10 nosotros podemos ver a Mateo invitando a su casa a personas para conocer a Jesús. No invitó a la sinagoga a esas personas, les invitó a su casa. Hermanos, a su casa. Yo me pregunto, ¿todos los miembros de nuestra congregación se sienten en la libertad de invitar a su casa a algunos amigos y vecinos para tener una reunión de oración, por ejemplo, los sábados por la tarde, o tiene que pedir permiso? Todos los miembros se sienten en la libertad de preparar unas pequeñas tarjetas
de visita o tarjetas de presentación donde aparece su nombre, su teléfono, su correo electrónico y algunas palabras de reflexión para que las personas que reciben esas tarjetitas puedan sentirse inspiradas a querer saber más del Señor y asistir a un pequeño estudio de la palabra en su casa cada 15 días al mes, o también tiene que pedir permiso para eso. Hermano, yo sé que es bueno el consejo, pero a veces pienso, hermanos, que leemos sin quererlo. Le hemos quitado a la gente la libertad para que tome iniciativas, para que inventen proyectos, para que hagan cosas extraordinarias. Los maestros con los maestros, los enfermeros y enfermeras con su gremio, los estudiantes con los estudiantes, las señoras que son viudas con aquellas otras que se identifican con ellas también. Algo que se haga en los barrios, iniciativas. Hermanos, a veces pienso que las personas sienten que hacen mal cuando no nos consultan el hacer este tipo de actividades. Hermanos, yo personalmente creo que una cosa es pedir consejo y otra cosa es que las personas se sientan con la obligación de pedir permiso para hacer lo que nosotros sabemos que tienen toda la libertad para hacer. A veces me pregunto si tenemos gente con iniciativa, gente creativa, o hemos quitado de alguna manera esa creatividad en sus mentes y en sus corazones. En todos los sitios que puedas. Esto habla de diversidad de lugares. Diversidad de lugares. No solamente en la iglesia, sino en todos los sitios donde podamos nosotros llevar el mensaje del Señor. Se trata de que nosotros vayamos donde ellos están, no que ellos vengan donde nosotros estamos. Pero hemos creado una cultura donde si queremos ver que la iglesia va a crecer y que la iglesia pues se va a engrosar en cuanto al número, porque las personas se convierten, es porque estamos nosotros generando una serie de actividades internas. No estoy diciendo que no haya que hacer actividades internas evangelísticas, pero estoy diciendo que debería de tener la iglesia local una proyección mayor evangelística porque su gente está evangelizando. A veces, hermanos, yo pienso que cuando se trata de algún proyecto de obra social o de caridad, a veces los mismos miembros de las iglesias lo que hacen es, en vez de ser ellos los agentes para solucionar estos problemas económicos o de salud o de compra de medicinas o de compra de materiales escolares, vienen y tocan a la puerta para ver cómo está el presupuesto de la iglesia local y si tenemos algún porcentaje destinado para ayudar a la gente. A ver, hermanos, cuando un miembro de la iglesia local, un miembro de la iglesia en el hogar, ve que alguien tiene necesidad, él debería de responder o ella debería responder de sus propios recursos para ayudar a aquellas personas y no voltearse y tocar las puertas de la administración de la iglesia local a ver si hay algún recurso de medicinas o de ropa. No, hermanos, pero no sé qué ha pasado, que las personas han dejado de poner en práctica su sacerdocio a todas las horas que puedas. Esto habla de diversidad de momentos, a toda la gente que puedas. Esto habla de diversidad de personas. Si tenemos médicos o ingenieros, o si tenemos personas que trabajan en construcción, un buen grupo de albañiles, si tenemos nosotros personal doméstico, un buen número de esas personas en nuestra congregación, ayudémosles. Ayudémosles a hacer algo para alcanzar a las personas que de alguna manera se puedan identificar con ellos también. Es parte de nuestra responsabilidad ayudarles a hacer esto. Así que podemos alcanzar al pobre, podemos alcanzar al rico, podemos alcanzar a las mujeres jóvenes, a los varones jóvenes también, podemos alcanzar a los ancianos, pero tenemos que hacer algo
para animar e inspirar a nuestra gente a alcanzar a toda la gente que puedan. Y luego termina Juan Wesley diciendo, durante todo el tiempo que puedan. Esta es una vida apasionada por alcanzar las almas que el Señor pone en nuestro camino. Solamente quisiera hacer énfasis en la necesidad de la obra social. Nosotros vivimos, me identifico con el pueblo latinoamericano en este momento, cuando digo vivimos, rodeados de mucha necesidad. Y yo creo, queridos hermanos, que debemos de llevar a cabo una labor de amor hacia las personas que están en nuestras comunidades y necesitan del Señor. Llevar el Evangelio, no para hacer proselitismo. Qué error tan grave cuando las personas evangelizan para llevar gente a la iglesia. Nosotros no evangelizamos para llevar gente a la iglesia. Nosotros evangelizamos porque el Señor es digno de ser exaltado, el Señor es digno de ser reconocido, el Señor es digno de ser predicado, y el mensaje del Señor, que es un mensaje sanador y poderoso, es digno de ser anunciado, para que aquellos que lo escuchan crean y se conviertan de sus malos caminos a los caminos del Señor. Tenemos que llevar el Evangelio para que la gente se conecte con Dios. Y si después de conectarse con Dios, ellos ven conveniente y necesario de congregarse en nuestra congregación y no en otra, sino en nuestra congregación, gloria a Dios. Pero nosotros no evangelizamos para que venga la gente a la iglesia. Nosotros evangelizamos para que vengan al Señor. Y viniendo al Señor, vendrán a la iglesia del Señor y tendremos que ver la conveniencia de las personas, no nuestra conveniencia, no nuestros intereses. Las personas sienten cuando ellos son un número más, o ellos son como la presa y nosotros los cazadores. Ellos lo sienten, lo disciernen, pero qué lindo es hacer una obra social por amor nada más, porque las personas tienen una dignidad y porque merecen ser tratadas con dignidad, porque el Señor es alguien que les considera y respeta la decisión que tomen. Nosotros vamos a invertir nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos, nuestros recursos, porque las personas merecen atención, cuidado, amor. Y de esa manera ellos van a ver las buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestro mensaje desde el púlpito tiene dos propósitos: glorificar a Dios y, por el otro lado, activar a los miembros, que tomen acciones, decisiones, que les lleven a actuar, a hacer cosas que no estaban haciendo: orar, perdonar, pedir perdón, servir, evangelizar. Así que, hermanos, si nosotros instamos a la gente a que vean al Señor, glorifiquen a Dios y hagan algo por el Señor, dejemos fluir la creatividad para que ellos hagan la obra evangelizadora. Solamente quiero terminar con las palabras pronunciadas por Martín Lutero. Él dijo: nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios llevará de los oídos este mensaje al corazón. Hagamos nuestra parte y dejemos que Dios haga la suya. Gracias, hermanos, por la atención. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos inspire para inspirar a otros también. Ahora vamos a dar paso a conectarnos a través de una plataforma vía internet y poder responder a sus preguntas. Ustedes estarán pues localizados ahora mismo en Guatemala, otros que puedan ver este video pues en otros lugares. Yo estaré conectado desde España, si Dios así me lo permite, para que podamos tener un intercambio, preguntas y respuestas. Por el otro lado, he preparado un pequeño taller para que nosotros podamos ver qué pasos prácticos podemos tomar, contarles de mi propia experiencia, lo que ha significado una actividad evangelística. Pensamos en la actividad evangelística, pero tenemos que fragmentarla y pensar en un pre-evento, el evento y un post-evento, que es lo que necesitamos para dar seguimiento. Vamos a hablar de todas estas cosas en este taller.
Bendiciones para todos y que la gracia de Dios esté con nosotros. Amén.